Tema 4. Delitos militares. El delito en principio es toda acción o omisión antijurídica típica y culpable. Cuando hablamos de una acción o una omisión, es un hacer o un dejar de hacer o un dejar pasar. Lo antijurídico es porque esto contempla una ley, lo más deseable hacer, y al mismo tiempo la consecuencia de no observar las medidas que contemplan esas limitantes o esa forma de actuar. Lo típico es porque es por escrito, y lo culpable es porque se determina que quien las inflige está en ocasión a recibir una sanción. ¿Qué constituye un delito militar? Toda violación de los deberes militares que tenga pena señalada en este código y demás leyes militares. Estamos hablando del Código Orgánico de Justicia Militar, que no se encuentre comprendida entre las faltas de disciplina y además todo hecho señalado por los mandos de las autoridades militares facultadas al efecto dicten en tiempo de guerra. Esto quiere decir que la jurisdicción militar comprende un ejército que su propósito es la guerra en tiempos de paz y en tiempos de guerra. El Código Orgánico de Justicia Militar es un cuerpo normativo que regula el funcionamiento de la jurisdicción penal militar, de manera que su ámbito de competencia está limitado a conocer los delitos de naturaleza militar. Digamos que la definición del delito y la definición de la disciplina militar y la concepción del delito en sí como una acción típica, antijurídica y culpable es aceptada mayormente en todos los países donde existen ejércitos. Esta admite como una acción o una omisión y será penada por la ley. El precisar que actos que constituyen estrictamente un delito militar en los instrumentos legales sigue siendo una materia pendiente en todo lo que es la legislación. A la hora de juzgar que existe una confusión sancionándose actos tipificados en códigos penales comunes como actos militares, un acto considerado como culpable debe necesariamente violentar el bien jurídico tutelado, que nace de esa función destinada a cumplir los miembros de las Fuerzas Armadas, que es velar por la seguridad de la nación. En opinión de la esencia del derecho penal militar está referida a la guerra. Por tanto, es cuestionable que los delitos cometidos en tiempos de paz afecten esencialmente la eficacia del bien jurídico protegido, más cuando son de naturaleza disciplinaria y de obediencia y de subordinación las que podrían ser abordadas por los reglamentos respectivos, así como la propia justicia penal civil, que entrará a conocer por los delitos comunes que hayan sido cometidos por militares. Digamos que en un Estado democrático de derecho y de justicia no se puede aceptar que la simple infracción a un deber o a la disciplina de lo que conforman bienes jurídicos sin hacer referencia necesaria a la misión de proveer la seguridad que tienen asignada las Fuerzas Armadas. Además, se considera la única función legítima del ejército en un Estado democrático de derecho y de justicia es resguardar la soberanía nacional de un Estado frente a amenazas o agresiones externas. El único bien jurídico estrictamente militar que debe tutelar en cuanto a lo jurídico penal es la defensa de la comunidad y la seguridad externa como interna del Estado. Para conocer y resolver los delitos existen tribunales especiales que solo conocen de la materia. Para esto se establece un fuero, el fuero militar, dejando que los delitos comunes cometidos por los militares sean sancionados por la justicia ordinaria, como se encuentra enunciado en la Constitución. Dicha disposición se encuentra en contradicción muchas veces con los instrumentos penales militares, ya que en algunos casos el 1961 tiene una constitución que no está directamente en concordancia con 1999,
y hay diferentes, a saber, situaciones que hay, digamos, una mora legislativa, entre otras cosas, que permiten que existan este tipo de situaciones en cuanto a lo que es el fuero y a la normativa en función de lo que es la aplicación o de los sujetos a los cuales es aplicable una ley típica de orden militar a una ley típica de orden penal civil, y esto de las formalidades, digamos, que para el mismo fondo del hecho delictivo y de revelar su naturaleza. La tipificación y la sanción de los delitos militares en su mayoría están comprendidos en códigos penales militares. Las faltas disciplinarias y los reglamentos internos de las fuerzas y todos los otros aspectos a cubrir tienen su asidero obedeciendo al tipo de fuerza, obedeciendo al espacio jurisdiccional, obedeciendo a las competencias por territorio, por digamos áreas específicas. En este sentido, pues ha avanzado desde un teatro de operaciones militares hacia una hoy conocida SODI, Zona de Defensa Integral, de, digamos, un escudo militar bolivariano. En la actualidad proviene de los planes estratégicos de la defensa, que tenían un comando unificado de la Fuerza Armada, que en la actualidad es un Estado Mayor conjunto, manteniéndose esa figura, más sin embargo tienen un comando estratégico operacional que digamos aglutina todo lo que son las competencias e intereses de las Fuerzas Armadas en cuanto a todos los ámbitos de competencia, o bien sea militar, como los tribunales militares, en cuanto a lo que serían los comandos, pues los puestos de comando, y las competencias, digamos, pues las tareas asignadas a cada fuerza con relación a lo que es el sistema nacional de la Fuerza Armada en cuanto a su justicia, en cuanto a su apresto operacional. Y esto, digamos que desde el punto de vista de los tribunales militares tienen en primera instancia control, en segunda instancia juicio, y en tercera instancia, digamos, una corte marcial que ejerce las funciones de una corte de apelaciones, sería el inmediato superior. Para conocer el fuero de atracción, según la doctrina y la jurisprudencia, el magistrado doctor Juan Luis Ibarra Valenzuela, el 5 de octubre del 2017, en la Sala de Casación Penal, habló o dirimió un conflicto de competencia que fue nacido en el año 1988, hablando del amparo, un hecho que se suscitó y que acarrió un juicio y un conflicto de competencia, donde de ahí está la jurisprudencia con la cual se juzga actualmente o se tiene como origen para que quede bien claro cuál es el fuero y cuáles son los actos que son conocidos por los militares, directamente por los tribunales militares o directamente por los tribunales civiles. Ya más allá de lo que es la competencia, hablamos también de que el delito militar como tal, esto requiere que sea por militares, pues hecho directamente por militares. Sin embargo, existen una cantidad de circunstancias donde esto se puede interpretar que hay diferencias sustanciales, como la que hoy día, por ejemplo, el tema de las personas que son juzgadas por traición a la patria, que es un tipo de delito militar, pero que también se aplica a los civiles, el hecho de la rebelión militar, que es un tipo de corte militar, digamos el golpe de Estado, entre esas especies de delitos políticos que de alguna manera pues involucran a civiles y militares para la participación en la digamos comisión de ese hecho. Digamos que cuando un militar se es declarado como delincuente o es sentenciado propiamente
el artículo 403 a 409 del Código Orgánico de Justicia Militar, digamos que hacen un acto de degradación declarado indigno y se le da de baja. Es un procedimiento que tiene allí que las personas quienes están en el mundo civil no obedecen a la disciplina, a la subordinación y al sometimiento a lo que es la Fuerza Armada Nacional como una organización donde son eminentemente profesionales que tienen una obligación, un juramento a la patria, y al no poder cumplirlos o al salirse del buen camino, pues estas personas quedan señaladas por aquellos actos pues que serían constitutivos como delitos militares. Existe inclusive el tipo de delito militar de orden de cobardía, que es de tipo moral, que abandona el comando, el que asalta al centinela en ocasión a causarle la muerte pues de parte de un miembro efectivo del mismo pelotón o de la misma compañía o del mismo cuartel. Generalmente se cometen estos hechos por la jurisdicción dentro de instalaciones militares o zonas exclusivas de competencia y actividad de militares. Es por esto surge esto que anteriormente me refería con el fuero de atracción y la explicación que le hablaba de los tribunales como tales. Digamos que las circunstancias en relación a un efecto jurídico, digamos que en primer lugar está el principio de tempus regit actum, que deriva que en el tiempo que se comete el hecho hay una ley específica para sancionarla y esa es con la que debe de ser juzgado, pues en principio para lo que sería una situación como el indubio pro reo, que es la ley más conveniente o la ley más acertada para ser beneficiado la persona quien participa del delito o está siendo juzgada por el mismo, de tal manera de que no exista una situación punitiva más allá de lo que es deseable. El delito militar tiene su nacimiento, su origen, en que los ejércitos necesitan un orden, necesitan una disciplina, necesitan una subordinación, y para poder alcanzar ese orden, disciplina y subordinación es necesario establecer un conjunto de reglas, al cual, al ser no observadas, esto evidentemente tiene una sanción, y si estas son más allá de lo que es deseable, pues entonces se constituyen en delitos cuando estas se sobredimensionan pues el tema, ya que es un cuerpo militar armado, pues entonces hablamos del homicidio, hablamos de una cantidad de delitos de orden común que también pueden ser cometidos por militares, porque a pesar de ser militares también son seres humanos. En efecto, el origen de los delitos militares y las causas actuales de que estos continúen en desarrollo, digamos que es una situación pues del día a día, del desarrollo de la Fuerza Armada y del desarrollo de las actividades competentes al Estado. A los fines del Estado, el Estado necesita pues poder tener un cuerpo profesional colegiado que tenga la máxima eficacia, y para alcanzar esa máxima eficacia es necesario adherirse a unos reglamentos y leyes. Digamos que se habla de una jurisdicción especial porque son enunciadas dentro de la normativa penal de índole militar, porque en los sujetos de sanción pueden ser civiles, pues quizás hablemos del cómplice necesario, el determinador, el determinante, el quien usa pues
inclusive el tráfico de influencia. Hay un grupo de capítulos de delito, la corrupción, donde participan civiles y militares, inclusive en el mismo orden del tema tributario, donde estas personas pues tienen esta participación y son coautores, digamos, distribuyendo la responsabilidad entre varios, entre ellos militares, civiles, autoridades investidas de inclusive funcionarios públicos electos. Podemos hablar de figuras de alcaldes, gobernadores, inclusive el presidente de la República. Nadie está por encima de la ley. La guerra es la fuente inicial para justificar los delitos militares. Siempre ha sido la guerra el quien origina el propósito de esa nomenclatura de reglas con las cuales en general y en particular se establece el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Tienen un conjunto de normativas que están dadas como consecuencia de los pactos y convenios internacionales donde se habla de la guerra. Normalmente se estipulan como una forma de proteger al más débil del Estado más fuerte y viceversa, donde también se busca una armonía y una eficacia en la, digamos, en lo que sería el propósito de la balanza de la justicia, de que hubiese de alguna manera algo bastante estable con respecto a los delitos militares. La guerra de alguna manera nace producto de la impunidad frente a situaciones. La justicia nace como una causa y una consecuencia al mismo tiempo. El orden y el progreso también es una causa y una consecuencia para establecer razones para ir a una guerra. Históricamente Luis XVI dijo: el Estado soy yo. En este caso, la monarquía, el imperio de la ley, nace de alguna forma cuando una persona pues se atribuye para sí el ser rey y juez y al mismo tiempo sentenciador dentro de un Estado, como unificando todos los poderes en una misma persona. Más adelante Juan Jacobo Rousseau, en la teoría del Estado clásico, lo divide en tres poderes: la modernización, las revoluciones, la transformación, es decir, la creación de los delitos, digamos, que son como una especie de matemática exacta. Bajo las reglas del honor y un propósito, dan estabilidad al castigar un delito que proviene de la expresión del inquéré, que significa apartarse del camino correcto. Para los militares es muy exacto, muy preciso el tema de no delinquir, porque son el ejemplo del Estado investido en forma de imperio para ejercer el poder y de alguna manera dignificar a los administrados por ese Estado, ya que estos son la última línea de defensa de la razón de ser del Estado como tal. Bueno, eso viene a ser todo. Muchísimas gracias por su atención.